Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de química. Nuevamente estamos aquí con un tema muy importante, ¿no? Quien les habla es el profesor Córdoba. Y en esta oportunidad, chicos, vamos a trabajar un temita de química, más que todo de química orgánica, que yo sé que les va a gustar, así que estemos atentos y prestemos mucha atención. Bien, chicos, entonces vamos ya a empezar, como te decía, con este temita que es muy importante, como los hidrocarburos. Yo sé que lo habrás escuchado, ¿no? Incluso en la noticia a veces hablamos de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del petróleo, ¿no? Que realmente esto pertenece a los hidrocarburos, la gasolina, ¿no? Lo que son gases, mejor dicho. El mismo benceno, chicos, que más adelante vamos a ver, ¿no? También son parte de los hidrocarburos. Bien, chicos, pero en sí, como definición, ¿cómo podríamos entender, ¿no? Lo que son los hidrocarburos? Mira como tú te puedes dar cuenta ahí, ¿no? Hidro vendría o deriva de qué? De hidrógeno, ¿verdad? Y carburos vendría a derivar del carbono. Entonces, chicos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver esa combinación, ¿no? De hidrógenos y carbonos. En sí vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, vamos a poner una breve definición para que tú me entiendas, ¿no? Lo que son los hidrocarburos. Para empezar, chicos, esto nosotros habíamos dicho en la clase pasada, ¿no? Que si tenemos, ¿no? La unión del carbono más otro no metal, ¿no? Que sería una característica de quién? De los compuestos orgánicos. Entonces, chicos, podríamos decir que los hidrocarburos son compuestos orgánicos, lógicamente que sí. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a poner que son compuestos, ¿no? Compuestos orgánicos, ¿no? Además de ser compuestos orgánicos, como tú te das cuenta, van a ser hidrógeno y carbono, por lo tanto sería un compuesto binario porque son dos elementos. Entonces vamos a agregar, ¿no? Compuestos orgánicos binarios, ¿no? Que en su estructura, ¿qué crees que deben tener en su estructura? ¿No? Que en su estructura, anda pensando, ¿qué crees que pueden tener en su estructura? ¿No? Tienen, a ver, ya lo pensaste, átomos, perdón, vamos a poner átomos de carbono y, ya sabes, ¿no? Átomos de carbono e hidrógeno. Lógico, chicos. Para que sea hidrocarburo, tiene que tener carbono e hidrógeno en su estructura. Si no, simplemente no será un hidrocarburo. Vamos a ver en sí ya, chicos, entonces la clasificación, que es muy importante que tú lo tengas en cuenta. A ver, la clasificación, los hidrocarburos pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos, ¿no? Los aromáticos, chicos, más que todo, son aquellos hidrocarburos, por acá lo voy a agregar para que tú no te olvides, son aquellos hidrocarburos que derivan del benceno, chicos. Que más adelante, lógicamente, vamos a hablar mucho del benceno, así que tú no te preocupes, ¿no? Y los alifáticos son aquellos que se van a clasificar en acíclicos y cíclicos. Si tú recuerdas un poco la clase pasada que habíamos tocado, habíamos dicho que hay cadenas, tanto lineales, ¿no? Hay cadenas ramificadas, como también hay cadenas cíclicas. Y lógicamente, si acá me dice acíclicos, quiere está hablando de una cadena lineal, ¿no? O ramificada. Y si hablamos de los cíclicos, estamos hablando, como su propio nombre lo dice, de las cadenas cíclicas. Bien, chicos, entonces vamos a ver que estos también se clasifican en otros tipos. Por ejemplo, los acíclicos, ¿no? Y esto yo sé que alguna vez los he escuchado, se clasifican los famosos alcanos. Los alquenos, ¿no? Que también supongo lo habrás escuchado alguna vez, ¿no? Y los alquinos. Ahí está. Alquinos. Chicos, y los cíclicos, bueno, simplemente anteponemos la palabra ciclo y lo demás será igual, ciclo alcano, ¿no? Bueno, ciclo alcano sería, ¿no? Ciclo alquinos y para terminar los ciclo alquenos.
Jóvenes, acá cada uno tiene una propiedad, unas características para que tú puedas diferenciar. Por ejemplo, los alcanos generalmente se clasifican porque son enlaces, ¿no? Enlaces simples, es decir, una sola raya. Los alquenos son enlaces dobles, 2 rayas, y los alquinos serían enlaces triples, 3 rayas. Lo mismo pasa con los ciclos. Así que por ahí más adelante vamos a ver nosotros cada uno, ¿no? Por separado, tanto los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿no? Por separado para que tú lo puedas entender mejor. Así que no te preocupes. Bien, jóvenes, entonces a continuación tenemos los prefijos yupa. Jovencitos, estos prefijos mucho van a depender, ¿no? De la cantidad de carbonos que tú tengas, ¿no? En la cadena, ¿no? Puede ser cadena lineal o cadena ramificada, pero va a depender mucho, ¿no? De la cantidad de carbonos, como te digo. Entonces, mira, por ejemplo, cuando tú tienes un solo carbono, el prefijo para un solo carbono es met. El prefijo para 2 carbonos, por ejemplo, es el prefijo et, ¿no? Para 3 sería el prefijo prop. Acuérdate, ¿eh? Eso es importante que te acuerdes los prefijos. Para 4, por ejemplo, es el prefijo but. Para 5, el prefijo pent. Mira, qué importante que tú te recuerdes. Para 6, ¿no? Por ejemplo, es el prefijo ex, ¿no? Para 7, el prefijo ep. Para 8, el prefijo ot. Para 9, el prefijo no. Y para 10, el prefijo de. Entonces, si estamos hablando de los alcanos, por ejemplo, acá sería metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano por último, ¿no es cierto? Pero en el caso que estamos hablando de los alcanos, justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, de los alcanos en sí, ¿no? Yo sé que en la próxima clase hablaremos de alquenos y alquinos, ¿no? Pero por ahora nos vamos a centrar en los alcanos. Entonces, chicos, ¿qué vendrían a ser los alcanos? ¿No? Los alcanos en sí, jóvenes, vendrían a ser, ¿no? Hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos alifáticos, ¿no? Alifáticos, entonces, jóvenes, que se caracterizan, ¿no? Que se caracterizan por poseer enlaces simples. Chicos, pero hay algo importante que también me gustaría que tú lo tengas en cuenta. Estos alcanos también se les conoce, y por acá lo voy a anotar, como parafinas, porque por ahí de repente en algún libro, en algún examen te pueden sorprender. Entonces es importante que por aquí lo agreguemos. También se les conoce como parafinas, ¿no? Para que no te vayas a olvidar. Por ahí lo vamos a subrayar incluso para que se entienda de que esto es algo importante que tú tienes que recordar. Bien, entonces vamos a ver ya las características, chicos. Las características, por ejemplo, ya te había dicho, ¿no? Se caracterizan por tener ¿qué tipo de enlace? Enlace simple, ¿no? Y ya debes de recordar, ¿no? Que un enlace simple es simplemente una raya. Ese es un enlace simple. O sea, siempre que veas enlaces simples en la estructura, ¿no? De las cadenas carbonadas, en ese caso tendrías que entenderlo como un alcano. ¿Qué terminación? Aunque te parezca un poco gracioso acá, ¿no? La terminación ano, por ejemplo, ¿no? Si fuera alqueno, terminación eno, y si fuera alquino, terminación ino. Con respecto a la fórmula, jóvenes, la fórmula, ¿no? Para que tú encuentres la cantidad de carbonos e hidrógenos también, ¿no? Es CnH2n, para que no te olvides, más 2. Es decir, si tú por ahí tuvieras, digamos, 3 carbonos, sería C3, ¿no? Aquí sería N, por si acaso es la cantidad de carbonos, entonces sería C3, H, 2 por 3 sería 6, más 2, 8. Entonces sería C3H8. ¿Qué tal si fuera N valdría 5? Sería C5
H, 2 por 5 sería 10, más 2 sería 12. Entonces sería C5H12. Para que tú más o menos entiendas para qué nos sirve esta fórmula. Lógicamente más adelante vamos a utilizarla mucho en los ejercicios, así que tú no te preocupes. Jóvenes, entonces continuamos ya con lo que son los radicales. Mira, este tema de los radicales es muy importante que tú lo entiendas. Más que todo cuando tú quieres nombrar compuestos orgánicos. Entonces, chicos, ¿qué cosa es un radical? Mira, me dice que son aquellos que se separan de la cadena principal. La semana pasada, cuando nosotros hemos hablado en la clase anterior, decíamos que había cadenas lineales y cadenas ramificadas, y a la vez cadenas cíclicas. Entonces, en las cadenas ramificadas, más que todo, tenemos que elegir una cadena principal. Y de esa cadena principal se van a separar algunas, como podríamos decir, como ramas. Esas ramas te decía que se le va a llamar radicales. Vamos a ver entonces, chicos, para esto es importante que nosotros podamos encontrar la cadena principal. Profe, ¿y cómo voy a encontrar la cadena principal? Vas a encontrar eligiendo la cadena más extensa, la cadena más larga. Entonces, la cadena más larga, chicos, va a ser aquella cadena que tenga mayor cantidad de carbonos. Entonces, veamos este termita por acá. Vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Mira, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? Por ahora tenemos esta cadena, ¿no? De 6 carbonos. Si vamos por este lado, 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora sigue ganándola en línea recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por arriba también te da 6. Entonces, chicos, si en ambas me da 6, yo voy a elegir la que está en línea recta. No, es una sugerencia más que todo, porque al final no va a variar. Si tú eliges hacia arriba, también no va a variar. Entonces, yo voy a decir que la cadena principal es aquella cadena que está, ¿no? De 6 carbonos, porque es la que tiene más, lógicamente. Estamos diciendo que esta sería la cadena principal. Profe, y aquellos que quedan fuera de la cadena principal, a ellos se le va a llamar radicales. ¿De acuerdo? Entonces, mira, por acá tenemos un carbono, ¿no? Que quedó fuera de la cadena principal. Y por acá incluso tenemos 2 carbonos que han quedado fuera de la cadena principal. Entonces, chicos, cuando se queda un solo carbono, ¿no? El prefijo para un carbono es el prefijo met, ¿no? El prefijo para un carbono, recuerda que habíamos hablado hace un momento de los prefijos. Habíamos dicho que para uno es met. ¿Y qué terminación le vas a agregar en los radicales? Esto es muy importante que lo entiendas. La terminación il. Entonces, ¿cómo se va a llamar cuando tenemos un solo carbono que ha quedado fuera de la cadena principal? Le vamos a llamar metil. Profe, y si por A o B, como es acá, nosotros tenemos acá 2 carbonos, no se separó uno, sino se han separado 2 carbonos, el prefijo recuerda que para 2 es et. Profe, ¿quiere decir que también le voy a agregar la terminación il? Lógico, le vas a agregar la terminación il. Por lo tanto, esto sería etil. Profe, ¿cuando se separa uno es metil? Sí. Cuando se separan 2, sería etil. Profe, y si se separan 3, sería un propil. Si se separan 4, un butil. Y así sucesivamente. De todas maneras, chicos, le vamos a agregar esto que es importante, ¿no? Para que no te olvides. Entonces, cuando tenemos un carbono, ¿no? Por acá vamos a agregar un carbono. Para cuando tenemos 2 carbonos. Para cuando tenemos 3 carbonos. Y para cuando tenemos 4 carbonos, ¿no? Ahí vamos a agregar qué se va a poner en cada uno de ellos. Entonces, chicos, a ver. Para 1 y 2 ya creo que lo tienes en la parte del ejercicio, en la parte del ejemplo, mejor dicho. Ya hemos puesto. Para un carbono es el prefijo met. Para 2, el prefijo et. Para 3, el prefijo prop. Y para 4, el prefijo but. No olvidemos que hay que agregarle la terminación. Entonces por acá le vamos a agregar terminación il, sería metil, ¿no? Terminación il, etil, propil. Y por acá sería butil. Profe, si hubiera 5 sería pentil. Si hubiera 6 sería hexil. Pero te digo que a ese extremo no llegamos. No creo que lleguemos a los hexilos o pentiles. No llegamos a ese extremo. A veces, exagerando, llegamos hasta el butil. Exagerando. Bien, chicos. Entonces, ya recuerda qué cosa es un radical. Eso que te quede bien claro.
vamos a pasar a lo que es ya en sí la nomenclatura. Y para la nomenclatura, chicos, es muy importante que tú sigas estos pequeños consejos que te voy a dejar acá. ¿Cuál es el primer consejo que te voy a dar acá? Que elijas la cadena más larga. Ya te dije que la cadena más larga es aquella cadena que tiene mayor cantidad de carbonos. Siguiente consejo. Se enumera los radicales, ¿no? Se enumera por los radicales más cercanos. Profe, ¿qué quiere decir? ¿Que acá tengo que enumerar? Sí. Por ejemplo, acá, ¿cómo hubiera numerado yo? Mira, si yo empiezo a contar 1, 2, 3. El primer radical, ¿dónde lo encuentras? En el carbono 3. Si tú cuentas por acá, 1, 2. El radical lo encuentras en el 2. Entonces mi numeración hubiera ido, ¿no? En ese sentido, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que se enumera por los radicales más cercanos. El tercer consejo que te voy a dar en este caso, ¿qué me dice? Los radicales van en orden alfabético. Profe, ¿qué tal si por acá yo tengo, como es este ejemplo, mira, tengo metil y tengo etil? Profe, ¿cuál voy a enumerar primero? ¿Qué me dice? Va en orden alfabético. ¿Cuál está primero? Lógicamente está primero la E. Entonces, chicos, primero van a tener que nombrar al etil y luego al metil. Lógicamente que hay que nombrar el etil señalando en qué carbono se encuentra el etil. Por ejemplo, acá sería 4 etil, 2 metil. Hay que señalar en qué carbono se encuentra el radical. Eso es importante también. Entonces, chicos, visto un poco la teoría, vamos a ver algunos ejemplos para que te quede un poquito más claro. A ver, este ejemplo me dice nombrar los siguientes alcanos. Lógicamente todo lo que tenemos acá son alcanos. A ver, vamos a ver el primer ejemplo. En este primer ejemplo, si tú te has dado cuenta, claro, porque tú eres un chico hábil, te has dado cuenta, ya esta es una cadena lineal. En el caso de las cadenas lineales, te aseguro que no vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente no tengo que ver dónde está el radical. Porque acá todo es una línea recta. Por lo tanto, yo simplemente voy a contar cuántos carbonos hay. Por ejemplo, acá tengo un carbono, ¿no? 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y 5 carbonos. Profe, cuando yo tengo 5 carbonos, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Qué prefijo? Vas a poner el prefijo pen de 5, no te olvides. ¿No? Ya tenemos entonces el prefijo. Profe, ¿qué terminación le voy a poner? ¿Qué hemos dicho que son? Alcanos. Y para los alcanos, ¿cuál era la terminación? La terminación ano. Por lo tanto, estamos hablando de que acá esto sería un pentano. Ahí está, simplemente de frente sería un pentano. Profe, si hubieran 6 carbonos, hexano. Si hubieran 4, butano. Simplemente, cuando son cadenas lineales, chicos, te aseguro que ahí no vas a tener problemas. Pero, ¿qué pasa si aparece una cadena ramificada? En este caso, sí es importante que tú tengas en cuenta la cadena principal. ¿Cómo se tomaba la cadena principal? La que tenía más cantidad de carbonos. Entonces, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá yo esta cadena solamente me quedo con 5. Profe, si vamos por directo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, esta es la cadena principal. Así que esta es la que a mí me interesa, la cadena principal. Bueno, es importante a veces que la seleccionemos para evitar alguna confusión, ¿no? Pero si ya dominas, no te preocupes. Así que ya sé cuál me quedó fuera de la cadena principal. Este carbono de acá. Ese carbono me ha quedado fuera de la cadena principal. En este caso, chicos, mira, se separa un solo carbono. Si se separa un solo carbono, ¿no? Este radical tiene un nombre, lógicamente, ¿no? Y acá, por ejemplo, mira, ve, cuando se separó un carbono, ¿qué prefijo le hemos puesto? Met. ¿Y qué terminación? Il. Entonces vamos a ponerle el prefijo met, ¿no? Y la terminación il, ¿no? Recuerda que esto sería un metil. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer? ¿No? Enumerar los carbonos. Y para la numeración que hemos dicho, la numeración que dice acá, ¿no? Se enumera por los radicales más cercanos. Entonces yo voy a ver dónde está mi radical más cercano. Si yo empiezo a contar de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. El radical lo encuentro en el cuarto carbono.
Pero si yo contara de derecha a izquierda, 1, 2, 3, lo encuentro en el tercero. Acá, la regla me dice que yo voy a empezar a enumerar donde se encuentra el radical más cercano. Por lo tanto, chicos, diría que este sería el carbono 1, ¿no? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Bien, chicos, hasta ahí vamos perfecto, perfecto. Ahora, tengo que empezar a nombrar ya. Lo primero que tengo que nombrar es el radical. ¿Qué radical es? El metil. ¿Pero en qué carbono está? En el carbono 3. Mira, qué importante que tú sepas enumerar, porque si tú hubieras enumerado de izquierda a derecha, hubiera salido mal tu nomenclatura. Entonces vamos a primero señalar en qué carbono. Está en el carbono 3. Entonces vamos a poner 3 metil. 3 metil, ¿no? ¿Cuántos carbonos hay en total en la cadena? En la cadena, no sin contar el metil porque ya lo nombraste. En la cadena tenemos 6, por lo tanto, 3 metil guión, ¿no? X de 6, ¿no? Porque ahí están los 6. ¿Y qué prefijo? Perdón, ¿qué sufijo? Si es un alcano, lógicamente su propio nombre lo dice, hexano. Entonces vamos a poner 3-metilhexano. Así es sencillo, chicos. Mira, para que te des cuenta, no es tan complicado también la nomenclatura orgánica. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo vamos a nombrarlo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar la cadena principal. ¿Cómo lo voy a identificar? Con la cantidad de carbonos, ¿no? Entonces veamos, mira, pero por acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos y 7 carbonos. Si yo fuera en línea recta, si yo eligiera esta como cadena principal, tuviera 7 carbonos. Ahora veamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, profe, acá le gana por 1. Esta es la cadena principal, chicos, la cadena más larga. Profe, no importa si de vuelta, no interesa, chicos. No es importante que siempre esté en línea recta, no. A veces va a tener que dar la vuelta, una C, una U puede ser, ¿no? Pero no, lo importante es que sea la cadena más larga. Entonces, mira, por acá vamos a elegir esta cadena. Esta es la cadena principal para mí. No, porque esta es la cadena que tiene más carbonos. Bien. Entonces, chicos, si ya tengo mi cadena principal, se puede evidenciar claro cuáles son los que quedan fuera de esta cadena principal. Por acá tengo, ¿no? Este radical. Y por acá tengo este radical. Ya sabes que este radical tiene un nombre. Cuando es un solo carbono, ¿qué se le pone? ¿No? Se agrega el prefijo met, ¿no? ¿Y qué terminación? Lógicamente terminación il. Chicos, y cuando es dos radicales, perdón, dos carbonos, ¿qué radical se usa? El radical, ¿no? Ya debe de recordar, el prefijo et, ¿no? Y la terminación il. ¿De qué estamos hablando, chicos? Del etil. Bien, mira, este ejemplo es muy importante, ¿eh? A buena hora nos ha salido así este ejemplo. Mira, tenemos etil y tenemos metil. Profe, ¿cuál voy a nombrar primero? ¿Qué me dice acá? Se van en orden alfabético. ¿Cuál está primero, la E o la M en el abecedario? Lógicamente está primero la E. Ok, entonces primero voy a nombrar el etil. Profe, ¿pero en qué carbono está el etil? Eso va a depender de tu numeración. Entonces vamos a hacer la numeración. Mira, si yo empiezo a contar 1, 2, el radical lo encuentro en el segundo carbono. 1, 2, 3, 4. Lo encuentro en el cuarto carbono. Entonces mi numeración me conviene hacerla de izquierda a derecha. 1, 2, porque aquí lo encuentro en el 2, ¿no? 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Entonces, ¿qué te he dicho? Primero vas a poner en orden alfabético, ¿no? Entonces primero vas a nombrar al etil. Entonces vas a poner 5, ¿no? 5 etil. 5 etil. Luego vas a nombrar el metil, pero también tienes que señalar en qué carbono, es decir, que está en el 2. Entonces vas a poner 2 metil. 2 metil, ¿no?
Y ahora sí, contamos todos los carbonos en la cadena. ¿Cuántos habían? 8. ¿Y el prefijo para 8 qué sería? Oc, ¿no? ¿Y qué sufijo le vas a agregar? Recuerda que son alcanos, terminación ano. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Del 5-metil, 2-metil, ¿no? Octano. Así simplemente sería el nombre. Bien chicos, con esto habremos terminado con la parte teórica y ya más adelante tenemos que ir avanzando con los ejercicios. Espero que te haya quedado claro la parte teórica, porque si no vas a tener algunos problemas en los ejercicios, pero considero que eres una persona hábil e inteligente y no vas a tener muchos problemas.